En Japón tenéis que darte cuenta a quién tenéis que dirigirte y respetar esa cadena de mando. Se está perdiendo el roce entre personas y que tal vez ir a comprar a una tienda es de las pocas situaciones de vida pública que nos van quedando, ¿cachai? Haz lo que tenéis que hacer y haz lo mejor que podáis, o ni siquiera lo mejor que podáis, hazlo bien. Ellos encontraron súper harto valor en proyectar su legado en alguien, no era solo su obra. El último Pritzker, que es Riken Yamamoto, es profesor y reconocido maestro de Ryuei Nishizawa de Sana. Toyohito, maestro de Sejima, la otra, ¿cachai? O sea, fue su jefe. Uno de los primeros Pritzker, Kenzo Tange, profesor de Arati Sosaki, que es uno de los también más recientes Pritzker. O sea, están Todos vinculados. vinculados. La belleza no es más que el entusiasmo de quien produce ese objeto. Creo que el goce y disfrutar lo que hacemos es un camino que yo encontré muy directo a encontrar esa belleza en lo que hacemos. Hoy día estamos con un tremendo invitado, un arquitecto que tiene un cierto arraigo a la cultura japonesa, arquitecto de la Universidad Católica, es profesor de la misma universidad desde el año 2014, ha colaborado junto a Felipe de Ferrari en registros audiovisuales de arquitectura desde el año 2006 en On Architecture y ha dictado charlas y participado como jurado invitado en el Instituto Tecnológico de Tokio y la Universidad de Harvard, entre otras instituciones. Su trabajo ha sido presentado en la Bienal de Arquitectura de Venecia, la Universidad de Columbia y la Galería MA de Tokio. Bienvenido al podcast, Diego Gras. Maestro, un gusto estar acá, muy entretenido. Ya estábamos conversando, ya como llevamos 45 minutos conversando ya. Se perdieron todos los que están escuchando y viendo. Se lo perdieron. Podemos adelantar algo quizá ahí en el largo del el podcast. Ojalá, po. Lo primero, bueno, hemos hablado varias cosas muy interesantes antes de... primero saber cómo fue tu evolución hasta llegar a ser arquitecto. ¿Qué pasó en ese trayecto? Y después, ¿por qué te interesó la arquitectura japonesa? Yo no quería ser arquitecto, yo quería ser ilustrador, manga, cómic, eso siempre ha sido lo que todavía me gusta muchísimo. Y se lo he inculcado a mis pobres hijos que no tienen salida respecto a ese tipo de intereses. Y me gustaba mucho dibujar, no sé, personajes de Dragon Ball, de los Caballeros Zodiaco. Soy un poco viejo para Pikachu, pero no creo que me haya metido en eso. Entonces, en el momento que quería estudiar en la universidad, soy huérfano padre, mi papá murió joven. Mis tíos supieron que yo quería ser como artista, ilustrador, y los hermanos de mi mamá, y me dijeron, oye, te vas a morir de hambre, ¿cachai? ¿Por qué no estudias arquitectura? Y yo, ya, pues, y no sé si qué, porque tampoco era tan súper buen alumno y quería entrar a la católica, que era como la que sonaba bien. Y quedé bien. Y al principio lo odié, lo encontré terrible, porque al entrar te encontré con todos estos profesores del canon, en esa época era ya menos, es como muy Católica del Paraíso, la línea Tritona, todos estos clichés de la curva que acoge, la tensión del espacio, el espacio, el espacio, ¿cachai? O sea, ellos no me hablan así, yo también ahora. Y, y me quitaron todo lo que sabía dibujar, de la forma que sabía dibujar, y ya no puedo, o sea, he tratado de recuperarlo, pero como que me quitaron el gusto por dibujar, estos desgraciados. Ahora Te puedo dar nombre si querés. dale con todo. Alex Moreno, fuiste tú. No, pero era su trabajo, ¿cachai? Y Pero ¿por qué te quitaron el gusto? el gusto ¿Cómo por dibujar, ahora lo veis como trabajo? claro. Y creo que todo mi interés por la arquitectura japonesa, en verdad por Japón en general, es como tratar de recuperar esa parte, como que creo que el pregrado me lo quitó, ¿cachai? Porque dejé de dibujar, pues, ¿cachai? Y antes dibujaba todo el día. Me acuerdo haberle dicho a mi papá una vez, papá, lo único que necesito para ser feliz es un lápiz y un muro, una cosa así súper así poética. Así que papá se ponía a llorar. Mi papá era ingeniero, trabajaba en un banco, pero me estimulaban muchísimo ese lado, ¿cachai? Si fue todos los señores que con toda razón, porque tal vez en verdad hubiera sido más pobre. Y el gusto por la arquitectura japonesa, en un momento como ya está terminando la carrera, empezamos a hacer estos registros audiovisuales con Felipe Ferrari, con más gente en ese momento, bajo el seudónimo críptico 0300 BD, que después pasó a ser 0300 TV, y que finalmente nos quedamos, cuando quedamos yo y Felipe, con On Architecture. Poder viajar, ¿cachai? Y conocer Japón, y entramos por la puerta ancha con esta cámara, ¿cachai? Una camarita de mierda, pero
puede conocer la cultura japonesa y tener una excusa en realidad para ir a Japón, porque ir a Japón para mí ya en sí mismo es un placer inmenso, ¿cachai? Y lo que más me da placer, tengo que decir, que descubrí en Japón era pasearme por la noche por estas ciudades como los sectores urbanos llenos de luces, llenos de letreros, eso ya es, no sé por qué, pero me produce éxtasis, ¿cachai? Realmente, así, eso ya es ¿Pero te gustaba la cultura o más la actividad propia de Japón? Como cultura el popular, o movimiento. sea, la cultura pop, me refiero al manga, el anime, los Ya. videojuegos también, tengo que incluirlo ahí. Soy un nerd así, confeso. Y desde ahí, como se fue la droga de entrada a otras cosas. Ahora me interesa la arquitectura tradicional japonesa, ¿cachai? Que es como en realidad lo que en la escuela de arquitectura querían que aprendiera Japón, que era como el shoji, el engawa, todo esto es como parte de edificios tradicionales que he aprendido, pero como más por el lado y que ahora en verdad me interesaría meterme más. Pero creo que conecto mucho con los estudiantes. Ahora no estoy haciendo clase, de hecho, me salí de la Universidad Católica, pero sentía que conectaba mucho con los estudiantes a través de eso, ¿cachai? Más que con hablar de las pagodas y de los templos de Kioto, sino con Akihabara, ¿cachai? Con estos barrios como donde vendían puras cosas de manga, con el anime, ¿cachai? Por ahí puede entrar arquitectura y en realidad es algo que yo no lo he desarrollado tanto como en ese ámbito de la arquitectura del anime, pero también hay un mundo para descubrir ahí, ¿cachai? Todos estos metaversos que se producen a través de estas ficciones, ¿cachai? Como desde la experiencia fuiste conectando con los estudiantes. Como... Sí, sí. No, y fue un curso, lo dicté, no sé, como 14 veces, una cosa, un montón de veces, en la Católica. Y lo he dado también en Talca, lo he dado en varios lugares, más por necesidad que por gusto, ¿cachai? Para poder mantenerme cuando el trabajo con los videos no era suficiente para sostenerme económicamente al estándar que yo quería. Em, pero los estudiantes enganchan mucho con este tema. De hecho, a mí me encantaría hacer no sé si me encantaría, pero me gustaría hacer un curso de arquitectura china, que creo que es mucho más activa y en verdad habla mucho más de lo que está pasando en el mundo hoy en día que la japonesa, que es un poquito algo pasé. Pero los estudiantes no tomarían un ramo de arquitectura china. Es como ¿Por que qué? le hicieron un ramo de arquitectura, no sé, como de Rusia, ¿cachai? Como, ¿qué le importa? ¿Cachai? Es como foráneo, pero no reactivo, ¿cachai? Cuando creo que en realidad los cabros deberían enchufarse, ¿cachai? Que China va. O sea, estuve en China hace como 2 meses, en Shanghái. Es otro planeta, o sea, lleva años luz ahora, es mucho más tecnológico que Corea, que antes, hasta hace poco era lo más tecnológico. Luz de Japón, que es un país todavía que se paga con efectivo mucho más que en Chile, por darte un ejemplo, ¿cachai? Y en China en arquitectura están pasando unas cosas que solo estadísticamente un porcentaje de todo lo que se construye tiene que ser buena arquitectura, y lo es, y con experimentaciones en materiales, con una industria de construcción. Yo estaba viendo el 2008, cuando fui a Japón también, hasta ahora, al 2025, y yo mismo he presenciado el cambio, ¿cachai? El salto cuántico de hábitos como de urbanidad entre los chinos, desde el punto de vista occidental, obviamente, que nos ocupan y todas esas cosas que ya lo dejan de hacer, a cosas tecnológicas, como un país que todo se hace con el celular, que tampoco es algo bueno, pero bueno, es tecnológico, o que toda la flota de automóviles en un sector como Shanghái, que obviamente no es la muestra de todo China, es como ir a Las Condes, todo eléctrico, todo electrificado. eh, Y la arquitectura, los arquitectos de allá están haciendo cosas que todavía no estamos viendo con el respeto que se merecen. Nos vamos a dar cuenta a la fuerza, creo yo. Porque pensás que hay un prejuicio Sí, con la sí, o sea, arquitectura china. el mall chino, ¿cachai? Mm, Y todo eso. O sea, yo veo a mis cabros chicos diciendo, oh, mira, está made in China, o esto es muy tela. claro. Está bien, yo no Como- quiero defender a China, ¿cachai? Tampoco me pagan por hacer eso. Pero si me pagan, lo podría hacer. Bienvenido al mall chino. Sí. No lo mall chino, pero China en general. Pero hay de todo, ¿cachai? Es una gama o tal como acá tenemos, no sé, por los helados Fruna, ¿cachai? Que son más baratos, pues están bien, y tenemos otros helados San Francisco que supuestamente deberían ser mucho mejores. Allá también existe todo eso, ¿cachai? Y en arquitectura, la alta gama, lo que he entendido cómo funciona esta oficina allá, no sé, pues tener una oficina como Neri Hu, no sé si la conocen, Neri Hu, de Lyndon Neri y Rosanna Hu, que trabaja a un nivel de sofisticación. O sea, las historias que he conocido son increíbles, que no conozco en otras partes del mundo. No creo que haya un arquitecto trabajando con ese nivel de sofisticación. Y creo que también su acomplejamiento lo ha llenado de una energía media diosa, pero que ha superado a todos los demás, ¿cachai?
algunos arquitectos como este en particular, ¿cachai? ¿En qué sentido sofisticación? ¿Aplicada a qué? No sé, pues ellos quieren ser como Aldo Rossi, ¿cachai? Y tienen una idea de Aldo Rossi extremadamente mitificada, ¿cachai? Pura leyenda, y creen que hacer Aldo Rossi, que yo creo que en verdad la historia siempre es mucho más penca y sucia, ¿cachai? Y en verdad han llevado esa leyenda a realidad en China, ¿cachai? Como, no sé, puede estar un mes viendo solamente una manilla, ¿cachai? Ellos diseñan todo, un diseño como completo de todo el interiorismo, todos los muebles. Partieron como interioristas, hay que decirlo, pero ahora hacen edificios bien bonitos, completos, grandes, campuses. Y bueno, lo que cobran también. O sea, han logrado eh, en un país donde supuestamente te pagaban en efectivo, te pagaban tarde, te pagaban mal, te pagaba siempre el Estado, trabajar con clientes que les pagan una cantidad de plata y por un buen trabajo, ¿no? Te mal pagado. Mira lo que hacen y míralo con atención. Lo que todavía encuentro que creo que ellos están logrando bien, pero que hace que un detallito que encuentro que a uno le choca la arquitectura china, la fotografía es un poquito todavía demasiado espectacular, demasiado falsa, ¿cachai? Demasiado retoque. La iluminación artificial de la arquitectura china actual, también, demasiada línea LED, ¿cachai? Esa cuestión como que a uno le choca. Nerihu creo que ya pasaron esa etapa, pero muchos arquitectos están debajo de ellos, que son casi todos, no han superado eso para que como que no digamos, ¿qué sé con los chinos? Pero denle atención a Atelier des House, por ejemplo, que también es de Shanghái, un nombre como occidental, ¿cierto? Claro, es como apostó a eso, ¿cachai? Se podría llamar Atelier Bauhaus también, yo creo que Claro, hago lo mismo. sonaba mejor. O otro chino que conocí ahora que lo encontré increíble, que es como muy parecido a Atelier Bauhaus, que se llama Yan Fei Shui, que antes tenía una oficina que se llama Natural Build, pero ahora se llama Yan Fei Shui. Increíble, así. Otro nivel. Y tiene que ver con la ambición de lo que pueden hacer. Como que todo es posible en China, ¿cachai? Ahora, y conecto otro tema. En Chile muchas veces, y los tiempos que corren, ¿Mm? el rol del arquitecto está como muy cuestionado, que mucha gente dice, puta, ¿hasta qué nivel realmente nuestra profesión, la sociedad la toma en cuenta como ya es una persona que soluciona problemas? Tú recién dijiste que esta oficina, puta, diseñada desde la manilla hasta el edificio completo y también cobraban bien, que obviamente por un Sí. buen trabajo. ¿Cómo eso se puede llevar a Chile? Primero tienen que pagar mejor, no. Subir el sueldo. No creo que sea eso. Yo creo que a mí me pasó, por ejemplo, en mi primera como etapa como arquitecto cuando salí de la universidad, un poco estaba todavía en la universidad, empecé a hacer obra, a construir algunas cosas. En ese momento trabajaba con Claudio Ladrón, un saludo a Claudio, y también con Felipe, con quien hacíamos los videos. Primero con Claudio, después Claudio y Felipe. Y me pasaba que la formación que tuve, no sé quién echar la culpa a esto, o quizás estoy mal yo nomás, hacía como que el cliente y la arquitectura estuvieran como en oposición. Como que todo lo que el cliente quiere, y el cliente paga, va en contra de lo que es la arquitectura como una especie de religión pura del espacio. Volvamos a esa palabra, que es muy refalosa. Y bueno, me peleé con un montón de gente por eso, en mi propia familia, que me dieron la confianza, un pendejo, weón, de cuánto, 22, 23 años, a hacer, no sé, 3 4 proyectos, y quedaron bien, ¿cachai? Pero la relación es humana, ¿cachai? Muy friccionada, Mm. porque quedara bien para otro arquitecto también. Entonces, ¿a quién le estaban diseñando? Yo creo que esa es como una súper buena pregunta, ¿cachai? Como antes de responder la otra, ¿cachai? Como que los arquitectos digan, ¿para qué estoy diseñando? Eh, ¿Solamente para llegar a final de mes? Difícil te quede bien, ¿cachai? Pero va a llegar al final de mes y va a tratar bien a tu cliente porque, bueno, te tenés que tratar bien, tenés que tratar bien porque te tiene que pagar, ¿cachai? Ya, Que eso pagan las cuentas. es una situación. La otra, solo para los otros arquitectos. Y yo creo que hay gente que es así, ¿cachai? Y los que hemos estado metidos en el mundo académico, una patita ahí, una patita afuera, yo me salí de la academia también un poco para que me entrara un poquito más aire a la cabeza. Creo que están también diseñando un poco para otro arquitecto y a veces incluso privilegiando eso respecto a lo que quiere el cliente o el usuario, que no son, siempre son lo mismo, ¿cachai? Después está el que diseña solo para el usuario, ¿cachai? Y que encuentra que el cliente, que los otros arquitectos son como una especie de estorbo. em, Eso también es un costo, porque en realidad hay que pensar que si me pongo del otro lado, ¿cachai? La arquitectura es una disciplina hermosa, llena de instrucciones, de lecciones históricas que tienen miles de años, que hay que revisar, ¿cachai? No porque sea clásicos malos, ¿cachai? O, Totalmente. ¿cierto? O no porque sea vernáculos buenos también, ¿cachai? Entonces hay que tener cuidado ahí con como estas polaridades, ¿cachai? Extremas. Y
Y primero que nada, creo que tenemos que ser flexibles, ¿cachai? Tenemos que saber movernos en el ámbito de con los colegas, ¿cachai? Poder hacer eso, poder hablar con ellos en el idioma raro que hablamos, hacerlo bien. Poder hablar con clientes, hablar de plata, ¿cachai? Sin problema. Decirles cuánto cobramos, dejar claras las cosas, tener unas cartas. Yo me acuerdo una pega me la gané porque mi carta de horario era más detallada, ¿no? ¿Cachai? ¿Cómo me gané una pega por eso? ¿Qué tan penca eran los que competían conmigo, ¿cachai? Porque yo me la gané por eso. Y como por eso, ¿cachai? No porque mis proyectos eran buenos y mi portafolio era bonito. Y, y lo otro, los usuarios, ¿cachai? Como pensar las cosas a un plazo mayor. Creo que en eso Chile ha mejorado mucho. O sea, como que están pensando las cosas como, oye, ¿cómo se va a ver esto en 20 años? ¿Cachai? Y creo que ahí, por ejemplo, hay ámbitos como grandes industrias que se están metiendo en manejando un poquito la escena actualmente. O sea, creo que el lobby de la madera nos tiene de títere en este momento a los arquitectos. Muchos están bailando ese juego. Pero piensa que cuando tú tenés que diseñar un proyecto de acero, te pagan 100. Un proyecto acero o de madera, que a veces como que pueden costar lo mismo, ¿cachai? El proyecto de madera te va a hacer dibujar el doble de horas que lo que tenéis que dibujar en acero. Entonces, arquitecto, respetémonos también, ¿cachai? No siempre las cosas tienen que ser de madera, ¿cachai? Porque es la solución a todos los problemas del mundo. No creo, ¿cachai? El acero es reciclable. Fundaciones de acero, un amigo que una vez me dijo, oye, estoy haciendo un proyecto de fundaciones reciclables, biodegradables. Y que eran unos tubos de acero que se metían al fondo de la tierra, ¿cachai? Porque el acero se lo empieza a comer la tierra, ¿cachai? El acero también es biodegradable, ¿cachai? Piénsenlo así. Em, pero creo que tiene que ver con que seamos, a mí me funciona bien mi vida, como poner mis distintos sombreros, ¿cachai? Yo obviamente soy yo, ¿cachai? Pero no puedo ser yo todo el tiempo como soy hablando contigo acá, hablando con mis amigos del colegio, ¿cachai? Hablando con mi señora. Tenéis que saber tener modos para comunicarte con distintas personas. Porque tiene que ver con comunicación también. Como que es el punto clave o el punto de inflexión que tú pensáis que es como lo que haría que el arquitecto en realidad tengamos un rol activo en la sociedad, como saber escuchar, una cosa así. Saber escuchar, pero saber hablar también. Comunicar. Y no llegar, o sea, si te invitan no me han invitado a mí, ¿cachai? Pero imagínate, te invitan a hablar en el Congreso. No te pongas a hablar del espacio en el Congreso, Claro, ¿cachai? claro. Tampoco porque la gente me da cuenta como igual está decepcionada. No sé, por la universidad como que íbamos al cementerio general, por ejemplo, y veníamos y decíamos, oye, para que te pescan, decirle, vamos a hacer un plan general, un plan maestro, ¿cachai? Y habían pasado desde el año 80, no sé cuántas escuelas le habían prometido lo mismo, habían hecho el plan general, después lo revisaron con un poquito más de atención, no servía para nada, ¿cachai? Ten cuidado, no tenemos soluciones para todo, ¿cachai? Y mejor quizás arreglar las cunetas, ¿cachai? Con los estudiantes pinta un muro, ahora que están tan caras las pinturas de muro, dicen las fundaciones. Hay que tener como un poquito más de realidad con lo que realmente podemos aportar y de ahí ir construyendo para cosas más sofisticadas, tal vez, ¿cachai? Porque estamos, como decís tú, yo creo que estamos bien abajo. O sea, de hecho, hace poco conversamos lo mismo con otro invitado y yo creo que una de las cosas clave, bueno, lo estamos hablando ahora, y yo comentaba en ese momento que cómo la gente percibe que el arquitecto realmente es un Mm, solucionador y no al final mm, alguien que trae más problemas. Es cuando tú agarras cosas complejas, las simplificas y las transmites a la gente que mm, entiende que eso sirve de una manera práctica. Como que, oye, esto en realidad me sirve o me mejora mi calidad de vida. O sea, mm. algo que es muy complejo tú lo puedes sintetizar, oye, esto y la gente lo entiende, ¿cachai? Yo creo que bueno, el arquitecto también lo hemos hablado, que podéis trabajar en distintas cosas, no es solamente Sí. la disciplina de la arquitectura, diseñar, construir, o sea, hay un montón de áreas que Mm. también es necesaria la visión quizás de cómo ser arquitecto. No, claro, ¿por qué no tenemos diputados o arquitectos? O más También. diputados. O sea, el último arquitecto importante que tuvo en política, Daniel Jaue, bueno, lamentablemente terminó mal, ¿cachai? Pero no tenemos representación, ¿no? La gente no sabe lo que hace el arquitecto ni cómo se ven en realidad en lo que hacen. Y yo creo que los prospectos para un egresado de arquitectura son mucho más que hacer leyes del mono, ¿cachai? Claro, totalmente. Y, y yo les digo a los cabros, cuando estaba haciendo clase, les decía, pónganse a construir, o sea, es súper difícil, tienen que ser súper ordenados, acá nadie le está enseñando eso, van a tener que aprenderlo solo, demasiado tarde, están pagando una carrera, pero ahí está la plata y sus honorarios de diseño los meten ahí dentro.
Y así trabajan en muchas partes. Los arquitectos paraguayos, por ejemplo, estos famosos arquitectos paraguayos, Solana Benítez, Javier Corbalán, José Tucubilla. En Paraguay, todo ese grupo, que es un grupo que está relacionado al Talleré, que en la Universidad Nacional de Asunción, la UNA, ellos diseñan y construyen. Y ellos son constructores de su obra porque allá la arquitectura no es valorada, ¿cachai? Pero con el tiempo, desde la construcción, lograron que los arquitectos paraguayos fueran como una exportación no tradicional de ese país, ¿cachai? Un país que la otra exportación no tradicional era la marihuana, ¿cachai? Claro. Entonces, O sea, de hecho estuvieron en la Bienal de sí, Venecia. po. Sí, Y con sí, comprado muy alto, ¿cachai? sí. ¿Mm? Ahora volviendo al tema de un principio, ¿cómo, y lo que estamos hablando ahora, cómo crees que ha sido tu evolución o qué ha cambiado en ti con todos estos viajes que has realizado a Japón? Que creo que hablábamos en Sí, off, son como 16. sí. Cada viaje para ti es distinto, cada viaje te vuelve un poco diferente cuando regresas a Chile. Mm. ¿Has notado un cambio en eso? Sí, yo creo que más que importación de bienes japoneses, y esto no sé, con este libro Made in Tokyo de Atelier Bawao y con Junso Kuroda, en ese libro parte con una introducción muy bonita que en el fondo ellos hicieron este libro sobre Tokio, sobre cosas raras que ellos encuentran en Tokio, en base a qué tan raro encontraban Tokio al volver, en el caso de Tsukamoto, que es uno de los autores, al volver de París. ¿Cachai? Cada vez que iba a París, volvía, encontraba Tokio, uy, qué rara mi ciudad. Eso me pasa con Santiago cuando voy a Japón, ¿cachai? En general voy a Tokio. Y vuelvo y digo, la cordillera qué linda, qué grande, o el smog, qué tenso, o el color de la luz con el smog, esa como luz colorada que tiene Santiago, con una especie como de Los Ángeles, California, a veces tiene ese glamour, que hay gente lo encuentra asqueroso, pero con el tiempo como que le ha encontrado un aprecio. O barrios, ¿cachai? El cementerio general que me encanta, el persa, el Bío Bío, los caracoles, una cosa más cliché para la gente que es de Santiago, ¿cachai? Pero volví y lo valoré un montón. Y no quiero sonar así como Santiago Dicto, pero una cosa como de que empiezo a ver cosas muy obvias de otra forma, ¿cachai? Y conversando con colegas ya que en realidad las entrevistas, las filmaciones sí son súper importantes, pero ellos en general tienen este concepto de la nominicación, nomi es alcohol, como alcomunicación, que después de algo te juntáis a tomar y a conversar. Y ahí es cuando ellos se sueltan. Totalmente. Y con alcohol somos todos iguales, los japoneses, los chinos, los chilenos. Y ahí me cuentan cómo funciona su oficina, cuánto cobran, y les pregunto todo eso, les tiro la lengua. Porque son muy reservados, pero en ese momento no. Y ahí aprendo la diferencia abismal que tienen ellos con nosotros. Por ejemplo, los medios de arquitectura ya. No es un país que hoy en día sea el país más rico del mundo, pero tiene el sistema de medios y de galerías de arquitectura que yo creo que es el más bacán que hay en el mundo por lejos, ¿cachai? Apoyan carreras de arquitectos jóvenes, están buscando arquitectos jóvenes para promover, ¿cachai? Les consiguen trabajo, los invitan a concursos. Hay obviamente corrupción, licitaciones, lo que pasa en todos lados, ¿cachai? Pero se apoyan y van saliendo muy conscientes de las generaciones, ¿cachai? Tú estás acá, tú vienes de acá, un poquito aristócrata, hay que decirlo, pero mejor que nada, ¿cachai? Eh, profesores se ven proyectados en sus alumnos, defienden sus carreras, las promueven como un espejo a sí mismo, ¿cachai? Acá yo lo he visto, pero es muy marginal, ¿cachai? Y el nivel de sociedad, cómo la sociedad japonesa ve a los arquitectos japoneses versus acá. Diseñadores de casa. Hay un mercado de casas boutique súper grande. Un país mucho más grande también. Po, Sí, un país grande, o sea, más chico que Estados Unidos, pero grande, ¿cachai? Y en ese sentido hay mucha casa prefabricada, ¿cachai? Panasonic ya, más que una marca electrónica, una marca de casa prefabricada. Y los arquitectos se quedan con una parte, los arquitectos digo las oficinitas chicas, los atelier, porque también hay grandes oficinas, ni Kensei, ni Honsei, con una especie de SOEM, KPF japonesa, que se llaman los grandes proyectos, pero las oficinas chicas, los atelier, hay una gran demanda por casa. Eh, lo que ha pasado, eso sí, que hay una generación que se llama post-bubble, que es como post-burbuja. La burbuja fue ese momento en final de los 80 que como que colapsó el mercado inmobiliario, bueno, bursátil también, todo en Japón, y una deflación gradual, un empeoramiento gradual de la economía japonesa. Y ese empeoramiento no ha cesado en realidad. O sea, como que no han logrado repuntar, porque en realidad tienes que pensar que para que un país se mantenga, pero tiene que crecer, ¿cachai? Así funciona nuestra totalmente. economía, ¿cierto? Como mínimo 2%. Y Japón no le ha pasado por harto tiempo. Han perdido poder adquisitivo, han perdido contra China, contra Corea, se han minimizado en su posición geopolítica
y la arquitectura también. Y los recursos de los clientes, digamos, estas casas, como yo te decía, también. Entonces, ha pasado a una situación más parecida a la nuestra, en el sentido de que ya no es tanto casa nueva, más refracción, o sea, remodelación, de casas que no estuvieron pensadas para ser remodeladas. Porque gran parte del stock de vivienda ya era muy fungible, o sea, en ciclos que Tsukamoto ha dicho que no superan los 24 años, ¿cachai? A veces. O sea, desde la posguerra han habido 4, vamos para el quinto ciclo de casas, y ahora están empezando a remodelar casas que no estaban pensadas en remodelar. Es como un ejemplo en Chile sería como, haga una remodelación de una casa de asbesto, ¿cachai? Sí, Ese es el peor caso que te puede. Pero es para explicarte eso, ¿cachai? Son casas sí. que hay que hacerlas de nuevo, pero no hay plata para hacerlas de nuevo. Entonces la arquitectura japonesa actual está en una situación muy activa todavía porque hay movimiento, pero precaria, ¿cachai? Y cada vez más precaria, pero se la arreglan, ¿cachai? Y convierten de eso una oportunidad, un discurso cultural, un discurso generacional, ¿cachai? Es bien taquilla. Y eso acá estamos en años luz, ¿cachai? Como años luz de eso. Hace un par de meses conversaba con Rodrigo Gendelman de Santiago Adicto Mm. y yo le planteaba como este tema que estamos hablando. Bueno, haciendo como el símil, Japón es uno de los países más sísmicos y tiene terremotos y Mm. tsunami del mundo. Chile también. En Chile la arquitectura es muy buena. En Japón también. Japón creo que tiene como 6 o 7 premios Pritzker. Entonces, Y hay como para 5 más, así como fácil. rápido, fácil. Entonces, hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención, que uno pensaría que si estáis en los dos países con más sísmicos, eh, que probablemente hay terremotos cada 20 años, la arquitectura debería ser un poco más tosca, un poco más brusca, no tan sutil, tan cuidada, pero en Chile y en Japón uno como que percibe eso, percibe la liviandad o muchas veces hay como cierta relación de, no sé si tiene que ver con el mismo tema de los terremotos o el mismo tema de la latitud, que hay un cierto símil en la arquitectura, ¿cachai? No sé si tú podés hacer una relación con eso o derechamente es distinta. O sea, eso es un eje, ¿cachai? Hay otro eje que em, cuando yo terminé de estudiar, en 2010, me demoré un poquito. Si alguien quiere hacer el cálculo, me demoré harto. Y en ese momento todavía era como posible construir con concreto, con estructura sólida, como prácticamente cualquier proyecto, como que era, Acá. sí, era como asequible. Mm. Hoy en día no lo es, ¿cachai? Incluso para proyectos como ABC1 Plus, ¿cachai? Como que tenéis que recurrir a estructura liviana y todo eso. Esa diferencia en 2010 al 2025 creo que es bien radical, ¿cachai? Como, y que todo esta que decía como el lobby de la madera en realidad tiene asidero porque en realidad hay una necesidad de una arquitectura liviana. La elite chilena tiene una necesidad de como explicarse a sí misma que su arquitectura ya no puede ser de hormigón visto, ¿cachai? Y bueno, y recurre a la madera y a todos ¿Cómo estos discursos. justificarse? Claro, todos estos discursos como medio New Age a veces, y se van a Chiloé, ¿cachai? Y vuelven a sus raíces cuando tú vas a Chiloé es pura sin calum, ¿cachai? Mm. Que lo encuentro banqueta. O sea, me encantaría hacer una casa sin calum en Chiloé. Si hay un cliente interesado, llámame. y, y, y creo que esa nos fuimos llevando por estas como estructuras livianas por una cuestión de economía, ¿cachai? Y que tiene que ver con el aumento de los sueldos, ¿cachai? En Chile, ¿cachai? Con el aumento del nivel de vida y que es la mano de obra, por un concepto que no toda la gente le dice así, subió mucho su costo, entonces ya no podéis construir con hormigón, que es un sistema de intensivo de mano de obra. Entonces tenéis que construir liviano para construir rápido, etcétera, etcétera. Japón está en esa situación de hace mucho tiempo antes que nosotros, ¿cachai? Pero al mismo tiempo Japón ha ido bajando en su capacidad de pago, entonces como que nos estamos encontrando, ¿cachai? Entonces las estructuras livianas de Japón, no las tradicionales, sino que las actuales, que digo, con esta precarización de la primera vivienda urbana y suburbana en Japón, se está encontrando con las mejores de las condiciones de los trabajadores de Chile, que hacen que haya que pagarle mejor y no puede hacer casas de hormigón. Piensa, ¿en qué países no ha pasado esto? Por ejemplo, México, tú veis las obras, son súper pesadas, y eso tiene que ver con que en México todavía es barato pagarle a alguien para que construya, ¿cachai? O sea, le están pagando poco, ¿cachai? En Perú también, ¿cachai? O sea, todavía tenía una estructura súper pesada en esos países versus Chile, que como se ha vuelto más caro, o Uruguay, incluso Argentina también.
tenemos que construir de una manera más parecida a la de Japón, ¿cierto? Si nos parecemos más a Japón, podría decir, que a Construir, México, claro, ¿cachai? como, O que a Paraguay, que trabaja con estos ladrillos, que es como que lo hacen por sí, necesidad, ¿cachai? como Entonces creo que construir en seco. nos estamos encontrando, ¿cachai? Si estamos viendo pobres, nosotros un poco más ricos, nosotros nos quejamos, pero estamos mejor, estamos subiendo gradualmente, nos mantenemos. Ellos realmente bajaron, ¿cachai? Siguen bajando. Y nos vamos encontrando, ¿cachai? Pero nos vamos a encontrar con un país que no es el país con que nos queríamos encontrar, ¿cachai? Eso es lo triste, ¿cachai? Ahora uno pensaría, claro, en México es raro, deben haber casos, pero como a lo primero que uno se le viene a la mente, casas de madera, ¿cachai? Como Sí, que po. siempre uno tiende a pensar en las típicas de Barragán y todo el 2.0 que ha venido después, como todo... Es faraónico, Mm, ¿cachai? Son miles de personas, ¿cachai? sí, Miles de personas en carretilla, sí, ¿cachai? sí. Que tú te lo imaginas acá y decís, no me alcanza, ¿cachai? Con el mejor presupuesto, obviamente hay algunos que la alcanza, pero están un poquito fuera Y de... además el tiempo, todo el tiempo Sí. que implica, o sea, probablemente una casa de madera te demoráis menos, o una ya como modular, O de acero, claro, o de acero, que una de albañería, de hormigón. claro. Sí. Y ahora el tema de Japón, hablando de sociedades, ¿qué cosas que tú crees que son propias, que afectan a la arquitectura, pero a la vez nacen de la misma idiosincrasia de cada país? ¿Cachai? Por ejemplo, obviamente Chile tiene sus costumbres, sus tradiciones, su forma de habitar. Llevándolo a Japón, ¿cuál es la diferencia más evidente, como la Mm. forma de habitar? Tanto el espacio público como el residencial. O sea, Japón tradicionalmente era una sociedad, o sea, obviamente estamos hablando de arquitectura aristócrata, voy a decirlo, como palacio y templo, que tenían grandes espacios intermedios, ¿cachai? Entre el interior de estos palacios o templos y el exterior. Principalmente porque, bueno, tenían estas membranas de arroz, los choji, que mediaban el interior con el exterior, pero que no hacían mucho, ¿cachai? Y la costumbre, incluso en Japón, es cerrar completo la casa en la noche con persianas, no con choji, sino con persianas de madera, para que no entre el aire en la noche, que supuestamente era tóxico y te enfermaba. Básicamente te resfriabas, ¿cachai? Y, pero eso es un tiempo que ya pasó, ¿cachai? No hay que estar pidiéndole a Japón lo que le pedimos, lo que le podríamos pedir acá, que nos daría la casa colonial chilena, ¿cachai? Cuando tú le hablas a un japonés de la casa, es como preguntarle a ti, oye, ¿qué opinas de las casas coloniales chilenas? Es como un poquito ridículo, ¿cachai? Entonces, eso ya no es así, ¿cachai? Y cómo viven ahora, viven mucho más apretados, en condiciones mucho más pequeñas, y el espacio intermedio prácticamente desapareció. Es muy lujoso. El clima tampoco lo permite, ¿cachai? Porque si no tenéis grandes aleros, llueve mucho en Japón, mucho más que en China, se te llueve completa la casa. Entonces lo que ha pasado es que tenemos, fíjate como la arquitectura japonesa reciente, en grueso son grandes volúmenes de espacios interiores. Y eso implica que, claro, No, planta libre. planta libre, por ejemplo. Eso implica que, por ejemplo, la inversión máxima en arquitectura y en recursos está, por ejemplo, en grandes ventanas, ¿cachai? De una sola pieza, por ejemplo, el trabajo de Seijima Nishizawa, o incluso jardines interiores, ¿cachai? Como hay una casa con plantas, House with Plants, de Junji Ishigami, que es una casa muy bonita. El clima es bueno, no hace tanto frío, no requiere, en general, ¿no? Digo, no en todo Japón, no requiere grandes sistemas de calefacción para calentar, sino que al revés para enfriar. Tienen problemas de calor en verano. Entonces, esa condición de espacio intermedio creo que se perdió, una tradición que creo que está un poco perdida, difícil volver, ¿cachai? A eso, pero en cambio una sofisticación total en este round plan, en esta caja, qué es lo que pasa dentro de esta caja como de planta libre, pero de triple altura, doble altura, creo que eso es algo que inventaron ellos, ¿cachai? Es parte de lo que ellos se han visto obligados a trabajar en eso. Lo que pasa es que es muy difícil salir de esa escala para los arquitectos japoneses. O sea, tú ves estos O arquitectos el microespacio. claro, la casa de máximo 80 metros cuadrados, doble altura, en un sitio suburbano pequeño, suburbano, ni siquiera urbano, es muy difícil tener otro tipo de encargo que ese, ¿cachai? Porque de ahí para entrar al encargo público, ¿cachai? Estos concursos, licitaciones, tenéis que tener alguien en el jurado, ¿cachai? Como que apueste por ti un Toyoito que diga, este es mi próximo Sou Fujimoto, porque siempre han sido así, ¿cachai? Como que lo ha sacado un concurso y lo levantan para arriba. El padrino y el ahijado. Claro, y que en ese concurso estén las condiciones no corruptas para ganarlo, ¿cachai? Porque, y no sirve la palabra corrupción, pero arreglo sí, ¿cachai? Como las conversaciones son bastante como Todos se conocen. opacas, ¿cachai?
en donde no quieren que se lo hagan un pendejo, por decirlo. Porque Claro. ya la cuestión de la edad es bien importante, incluso más que acá. ¿Cachai? Entonces, que alguien salte, no sé, pues como Renzo Piano y Richard Rogers con el Pompidou, yo creo como impensable en Japón hoy. Bueno, y parece que impensable en cualquier otra parte también, ¿cachai? Pero en Japón yo creo que es medio imposible. Entonces se aburren, ¿cachai? Se aburren de estar haciendo estas casitas, están tratando algunos de hacer concursos afuera, no hay. Entonces igual están un poco aburridos también, encuentro ellos con su... Tengo un amigo, Chingo Masuda, que me cuenta todas las penurias de un arquitecto bacán en Japón, ¿cachai? Que me encantaría tener esos problemas, ¿cachai? Que tenía él. Pero tienen problemas, o sea, no les cuesta salir de lo bacán que están haciendo para hacer algo aún más bacán, ¿cachai? Como que se acostumbran a, por lo que tú decís, como una escala o la manera de operar en Japón. Que es ese el encargo, la mayoría de las Claro, veces. claro. Tal como en Suiza, yo entiendo que el encargo es un edificio de vivienda para renta, que es parte como de fijar inversión de un origen quizás dudoso. En Japón es hacer casi de unifamiliar suburbana. Ese es como, y ahí están, ¿cachai? Ahora, el espacio público, como es típico, bueno, cuando eran típicos, no sé, pues japoneses, grupos japoneses, o hace poco fue el Mundial, creo que fue sub-20, una cosa de Mm, acá, sub-17 acá en Chile, y los japoneses siempre como distinguidos por ser limpios, llevarse la basura y todos como sí. un 7. Comparado el espacio público con Chile, sobre todo hablando del tema de pertenencia, el arraigo a un cierto lugar, a un cierto barrio, a un cierto contexto, ¿cómo es el vínculo Mm. del japonés con su barrio o su espacio público? Creo que ahí tiene una diferencia bien grande, porque esto es bien, no es de arquitectura, sino como más antropológico. En realidad, no sé, pues si lo pensáis, no solamente con espacio público-privado, sino que un espacio puede tener muchas funciones, ¿cachai? Acá pensamos distinto. Acá es la cocina, acá es el baño, acá es público, acá es privado. Por ejemplo, el tatami room, la sala tatami, como la sala con el tatami en una casa tradicional japonesa, pero muchas casas lo tienen todavía. Es un espacio multifuncional, ¿cachai? Ahí duermen con futones, es un piso con tatami, con estas colchonetas. Duermen con futones, después toman desayuno, sacan, después ahí trabajan o tejen o hacen cualquier cosa, o alguien se va pero vuelve más tarde, después comen de nuevo en el mismo lugar, todo un mobiliario muy liviano, ¿cachai? Y después vuelven a dormir, ¿cachai? Y eso tenéis que pensarlo también para un espacio público, ¿cachai? Es como lo que pasa acá con la feria, ¿cachai? Itinerante. Pero es muy eficiente porque en realidad no hay estos lugares como botados que tenemos en la ciudad, ciudades Mm. gigantes, ¿cachai? Que no tienen actividad. Y todo se va dando por las costumbres que van marcando cada lugar y se van manteniendo en cada lugar. Tanto en un espacio doméstico como el tatami, que es como el sala de estar, que en verdad es todo, no solo la sala de estar, como en lo que sería un pedacito donde puede haber un local de algo que después es una bodega y que va cambiando también su función. Es más líquido, ¿cachai? Que como lo tenemos acá y más prescrito. También las ciudades, si tú veis el plano de Japón, hay una idea de planificación urbana con un plan metropolitano, pero en realidad es una ciudad que funciona en base a la cortesía de un vecino con otro, ¿cachai? Entonces no hay un plan general, sino que es como que se resuelve todo en las fricciones entre un lote y otro, ¿cachai? Y la cortesía que tiene una persona con otra. Entonces, en ese sentido, la educación es súper importante para Totalmente. que la ciudad opere. Claro. Porque en el momento que se vuelven todos zombies o se llena de chilenos, cambia, ¿cachai? Cambia el programa de esa ciudad, ¿cachai? Ahora, como que se me viene a la mente, ¿qué pasaría si un arquitecto chileno fuera a Japón a trabajar? Mm. Y obviamente viene con unas ciertas cosas preconcebidas de acá. ¿Qué sería lo principal que él debería como cambiar el switch para adaptarse a proyectar en Japón? ¿Qué debería tener en consideración? ¿No? Como para entender la manera o las ciertas lógicas que hay detrás. Mm. No, tenéis que fijarte primero quién es el que manda. Y esto no creo que en Japón, también es como en Asia en general, ¿cachai? Acá ¿En qué sentido? ¿Quién es el que manda? eh, hay alguien en la habitación que es la persona Ah, que tiene el control de la situación, ¿cachai? ya, Y no siempre es obvio quién es. ya te cacho. Eh, Independiente del núcleo familiar, o sea, puede ser la abuela, puede ser el abuelo, el, el pero, hombre, la pero mujer. te lo digo en China más que en Japón, que es como un ejemplo más bueno, ¿cachai? Ya, Estoy hablando con un grupo de personas de la universidad en Tongji que acabo de ir. Entonces, está el decano, estoy hablando con el decano, y tú crees que el decano es el más bacán.
Pero en realidad hay una persona ahí al lado que es el secretario del Partido Comunista en la universidad. Y él manda al decano. Pero si tú no sabís, tú crees que estás hablando con el jefe, ¿cachai? Claro. Y en Japón se producen cosas análogas, ¿cierto? No con este como cariz partidista que puede sonar un poco raro, pero Mm. así es en China. En Japón tenéis que darte cuenta a quién tenéis que dirigirte y respetar esa cadena de mando. Y esa cadena de mando tiene que ver, claro, puede ser la persona mayor en general, pero la objetivamente mayor, porque hay diferencias de un año, eso ya hace que el segundo sea su... Mira a esta persona una mayor como un senpai, son muy como... Es como que como nosotros en el colegio, como que veíamos, estamos en primero medio, veíamos el segundo medio, como, ¿qué onda ese buen bacán? Se quedan con eso, ¿cachai? Lo respetan, no estoy diciendo que se queden pegados. Es una manera de relacionarse que es muy importante. La jerarquía es edad. En principio sí. En principio sí, y probablemente los ascensos en estas grandes compañías japonesas, que con todas las que generalmente uno se relaciona, se dan por antigüedad, como un poquito militar, ¿cachai? En ese sentido. Obviamente no es tan lineal, pero tenéis que entender que va a tender a eso, ¿cachai? Y, y creo que es importante pensar que son gente bastante austera y consciente de los recursos y dada a hablar de plata. Eso es algo que me llama la atención en Asia en general, que acá en Chile, no sé, como que te pueden hablar de plata y como que Es te ven feo. como un fenicio, ¿cachai? Claro, hablar de plata es Y, feo. y no, allá no, hablan de dinero así, abiertamente y creo que son una de las gracias de esa cultura y la que las va a llevar a esas culturas en realidad, y las va a llevar a lo máximo porque son es una cultura que se ha sostenido más el comercio, ¿cachai? O sea, gran parte de las relaciones son comerciales, ¿cachai? Y no ven algo malo en eso, ¿cachai? Son amigas de la persona que vende verdura, Son negocios. conversan, pero no son negocios, ¿cachai? Como que el negocio es una manera Tiene de confianza. relación social. Mm. Yo le escuché hace poco a Kenneth Frampton, este como súper importante teórico inglés que vive en Estados Unidos, un tipo bien agrio en sus comentarios, pero decía que como que con el Rap y con el Uber, ¿cachai? Con el pedido ya, se está perdiendo el roce entre personas y que tal vez ir a comprar a una tienda es de las pocas situaciones de vida pública que nos van quedando, ¿cachai? En Japón eso lo entienden súper bien y desde siempre, ¿cachai? Que la relación con tu casero a la feria es una relación mm, si la miras en serio, puede ser mucho más que transaccional, ¿cachai? Porque hay que mirarla con ese ángulo también. Eso que he aprendido, como que estas relaciones que nosotros vemos, es completamente transaccional, ¿cachai? Como tú te relacionáis con las personas que están trabajando en el Oxxo, ¿cachai? Abajo, ¿cachai? Que realmente no les pagan muy bien y están medio chats, están en el celular. Claro, pero el verdurero, tú, ¿cachai? Que le gusta lo que hace Totalmente. y su relación contigo es más genuina, ¿cachai? Porque en verdad para él es su vida y si lo hace mejor, la ir mejor, ¿cachai? Y si tú te llevas bien con él, te da mejor fruta, ¿cachai? Y claro, eso quizás no es suficiente para nuestra manera judeo-cristiana de ver el mundo, pero ellos lo llevan a una sofisticación bastante alta, ¿cachai? Me tendrá que ver también como la vida de barrio, o sea, Sí, como yendo a Chile, la vida de barrio, que en el barrio tenía el almacén, la feria, y tú generáis lazos, sí, vínculos, sí, que muchas veces esa escala de barrio se pierde y allá son como más todo indiferente. claro. Como que Sí, cuesta esa línea sí. a veces difusa mantenerla. No, no, y una cosa que llama la atención en estas ciudades asiáticas en general, pues así no solo de Japón, sino China y Corea, es que en primera línea tenéis todas estas tiendas maravillosas, brillantes, con rentas carísimas, pero 2 cuadras más allá sigue habiendo comercio y esos comercios son increíbles, ¿cachai? Y el nivel, y son comercios que llevan generaciones y generaciones sirviéndote un curry, ¿cachai? Japonés, o en el rollo fue en Nanjing, y te servían esta sopa de guantán, ¿cachai? Concha tu madre, la cuestión rica, y valía nada, ¿cachai? Pero esa señora, la cantidad de gente que le compraba valía poco, pero yo creo que ganaba al final buen billete, ¿cachai? Porque haber sido las de las sopas mejores que había, pero yo mira la fila más larga, y Claro, pedí ahí y le decía lo mismo que él. debe estar buena. Y debe estar rico, y estaba Sí. rico. Y hay un tejido de tradiciones y de costumbres, no lo estoy diciendo como en la manera más nostálgica, sino como realmente como patrones repetitivos de conducta en estas ciudades que tú vuelves a Chile, vuelves a Santiago y está lleno de eso, ¿cachai? Entonces busquémoslo, ¿cachai? Miremoslo, reforcémoslo. La persona que vende flores, fíjate qué es lo que hace mejor, apóyalo para que lo haga mejor. Estoy usando como casa, así que pinten la fachada. Pero,
Eh, hay un montón de estos oficios que como que no reparamos, ¿cachai? Ahora, ¿no creéis que te pasa eso? Porque uno en general vive en piloto automático y dais las Eh, cosas por sentado y uno para entender muchos, para entender muchas visiones y para uno darse cuenta tenéis que contrastar, po. O sea, sí. ¿cómo tú sabéis que este vaso tiene agua caliente o fría si nunca he tocado el agua caliente? Entonces lo mismo, si yo voy a Japón, me doy cuenta de ciertas cosas que son un valor, vuelvo a Chile con otra visión, me doy cuenta que en mi país ya están, oye, esto en realidad, quizá en otro lado cuesta encontrarlo Mm, y tiene un valor. Pero si uno no contrasta, es difícil darte cuenta que eso es importante sí. conservarlo, mantenerlo. No, no, una cosa que me llama súper alto la atención, y acabo de soñar como especie más coach motivacional, se quejan súper poco y dan súper pocas excusas. Y explican los proyectos yendo a proyectos sin excusas, ¿cachai? Yo hice esto, no hice esto porque no me había plata. Claro, No, no, sin lloriqueo, ¿cachai? Es como, la raja. yo quería hacer esto, hice esto. Y tú le preguntás, oye, el cliente te cagó, ¿cachai? No, no, hice esto. Bien increíble, bien diferente Eso es eso. totalmente diferente. Sí, sí. Sí. Y claro, obviamente, si alguien se pone así freudiano, ¿cachai? Un montón de represión y todo eso, pero el trabajo es bueno, ¿cachai? Y es de buena calidad y por algo. Eh, No te ponía a alegar así, oye, esto en realidad no pude hacerlo. O sea, se hizo lo que se pudo porque no había más plata, nada. O sea, sí, esto fue lo que mejor pude hacer con el presupuesto que había, una cosa así. no, entre los mismos políticos malos O en que tenemos nosotros, ¿cachai? No creo que sean mucho mejores, sean igual de cochinos, todos ¿cachai? lados hay gente buena Sí, y gente mala, sí. sí, sí. Y es bien increíble. Eso me acuerdo de llamar la atención porque yo le explicaba mis proyectos y me decían, después, ¿cachai? En este communication, al comunicación que uno hace después de estas charlas o conversaciones, Enough. y te dicen, oye, pero deja de llorar, básicamente. Eh, haz lo que tenéis que hacer y haz lo mejor que podáis, o ni siquiera haz lo mejor que podáis, hazlo bien, ¿cachai? Y punto. Es como una regla del juego más. O sea, estas son las reglas, hay poco presupuesto y con esto hay que Sí, hacerlo. sí. Y, Limitaciones que tú tenés que enfrentar. y es problema tuyo, no es problema de nadie más. Claro. Y si tú eres arquitecto y querís, volviendo a tu pregunta, ¿cachai? Si querís que volvamos a hacer lo que alguna vez fuimos, no sé, que tal vez nunca lo fuimos, importante, bueno, hazte cargo de problemas complejos, da soluciones claras y precisas y sencillas y económicas, y tal vez así nomás, uno por uno vamos a ir Con la regla de juego, subiendo, con la regla de juego que hay. sin llorar, sin llorar. Yo sí, yo también lloro, ¿cachai? No estoy hablando de mí, estoy hablando de ellos, Sí, claro. ¿cachai? Yo no vivo, trato de vivir así, no sé si me resulta. Pero eso en particular como que un aprendizaje bien fuerte, ¿cachai? Em, nos llenamos de excusas para no hacer cosas o hacer las cosas a media y ellos no. Y no sé- claro, no sé si serán más felices que nosotros, ¿cachai? Pero su arquitectura como promedio es mucho mejor que la nuestra. Eso es bien evidente. Ahora, hablando de eso mismo, ¿por qué pensáis que Japón tiene tantos premios Pritzker? ¿Tiene alguna explicación? ¿O derechamente fortuito? ¿Hay algo Porque, más? bueno, es que si queréis que me ponga como a hablar del premio Pritzker en particular, Es que es eh, como una forma de catalogar mm, que un país tiene como cierta calidad. ¿Cachai? No sé si. bueno, igual yo puedo trazar una línea genealógica entre los premios que han habido, ¿cachai? ¿Ya? Se pueden conectar unos con otros. Son parte de un mapa bien afiatado de arquitectos. Es como que acá se lo haya ganado, no sé, Emilio Duarte, después se lo ganó Luis Izquierdo, después se lo ganó Cristian Izquierdo, después se lo ganó Cristian de Grote, una cosa así como líneas así genealógicas bien marcadas en estos aspectos. Si preguntáis a mí, yo creo que arquitectos como Toyohito o más antiguos, Kenzo Tange, como un señor que fue como el gran arquitecto moderno en Japón, principalmente en los 50, pero también en los 60, después ya no, ellos encontraron súper harto valor en proyectar su legado en alguien, ¿cachai? No era solo su obra, ¿cachai? Compartir el conocimiento, que se mantuviera. Claro, de maestro aprendiz, ¿cachai? Claro. Y entiendo que la manera como se hacía arquitectura, ahora que un poquito como una fábrica de salchicha, no lo permite, ¿cachai? Pero en la oficina se podría hacer, ¿cachai? Si tuviéramos las condiciones, ya que no quiero quejarme, ¿cachai? Porque acabo de decir que no hay que quejarse, pero si lo puedes hacer, hazlo, ¿cachai? Porque
tal vez eso es como lo mejor que puedes dejarle a la arquitectura, es otro arquitecto igual o mejor que tú, ¿cachai? Si que te consideras como valioso, ¿cachai? Eso es el mensaje a los buenos arquitectos, los que se creen buenos arquitectos. Y creo que yo no veo eso tan claro en las generaciones, el desnatado de la arquitectura chilena como proyectándose en generaciones más jóvenes, por un montón de razones, ¿cachai? Yo, por ejemplo, en la Universidad Católica, cuando yo era estudiante, me daba cuenta que habían algunos profesores, y en esto hay unanimidad, yo creo, o sea, el que esté en contra de esto, sí, ojalá lo pueda explicar mejor que yo, pero habían profesores que son los que dieron todo para que estos arquitectos más famosos de la Católica después saltaran al cielo, ¿cachai? Pusieron todos sus contactos a disposición, pusieron todo lo que aprendieron, en general fuera de Chile, pero también dentro de Chile, a disposición de estos arquitectos, los conectaron con el mundo en un momento que el mundo quería saber de Chile, ahora como que no están tan interesados, como que pasamos a hacer algo como parte de la estantería, ¿eh? Y aprovecharon su momento, los arquitectos que hoy son importantes, que es muy bueno también, o sea, pero ellos son también producto de alguien que como que los crió, ¿cachai? Como arquitecto. Yo siento que lo hicieron conmigo, ¿cachai? Yo tengo que, ojalá vivir al nivel de esa inversión que hicieron en mí. Pero no veo que todos lo estén haciendo, ¿cachai? Y tiene que ver, no sé, con un país muy individualista, como estos arquitectos se sienten disconformes, digo, arquitectos muy buenos, ¿cachai? Pero sienten que no todavía dado lo que pueden dar, entonces ¿cómo van a tener tiempo para regalar a otro, ¿cachai? Están todavía como... Porque tú veis que esto lo veo de adentro, ¿cachai? Igual que tú, como entrevisto arquitectos, pero voy a sus oficinas, ¿cachai? Como escarbo un poquito el antopolvo, la resma veo que hay debajo, y me encuentro que igual sufren, ¿cachai? O sea, estos arquitectos, salvo contadas excepciones, les cuesta sobrevivir. O sea, o arquitectos que tú encontráis que le están rompiendo, les cuesta conseguir trabajo, ¿cachai? Porque el país también, como tú decías, no está valorando a los arquitectos como debería valorarlo. A estos súper buenos arquitectos. Los conocemos nosotros que somos arquitectos, pero el resto del mundo les vale madre, Sí, ¿cachai? exacto. Por algo será, ¿cachai? Eso es una lectura que por algo será, y la otra es que no, tenemos que rescatarlos, son tesoros humanos, ¿cachai? No sé, pues elige tu camino. Yo creo que sí, algunos sí son tesoros humanos y que merecen, pero ellos no pueden decir ese mismo tesoro humano, No, ¿cachai? Así no funciona lo de la declaratoria de tesoros humanos, ¿cierto? Eh, te tienen que valorar para... claro, que tiene que postular. Sí. Sí. Pero, claro, es que es difícil que esta cuestión de maestro aprendiz, ¿cachai? Que Se man- te contaba en Japón Claro. que dio este resultado. Porque piensa que el último Pritzker, que es Riken Yamamoto, es profesor y reconocido maestro de Ryuei Nishizawa de Sanaa. Fue su profesor, ¿cachai? O sea, esa es una conexión directa, ¿cachai? Toyohito, maestro de Sejima, la otra, ¿cachai? O sea, fue su jefe, ¿cachai? Uno de los primeros Pritzker, Kengokuma, o sea, perdón, Kenzo Tange, profesor de Arati Sosaki, que es uno de los también más recientes Pritzker, o sea, están todos Todos vinculados. vinculados, ¿cachai? Y eso no es puro pituteo, ¿cachai? Tiene que ver con que probablemente, velo de esta manera, ¿cachai? Eh, Kenzo Tange tuvo que dar una venia para que lo ganara algún otro japonés, ¿cachai? Tuvo que decir que se lo gane él también. Mm, No sé si tú veis, por ejemplo, se lo gana un Pritzker un chileno. No sé si ese Pritzker le encantaría que hubiera otro Pritzker chileno, ¿cachai? ¿Me entendí o no? Sí, sí. Así como pensando en la idiosincrasia chilena, ¿cachai? ¿Ese chileno quiere que haya otro Pritzker o no quiere que, ¿cachai? No, Sí. pongo la. No, no voy a decir, no voy a responder ni por el Pritzker chileno, ni por el que debería ser Pritzker. ¿Me entendí o no? Ese Sí. tipo de preguntas como que habla de. Como, ponte la situación. No sé, Obvio, no obvio. voy a responder la pregunta, no me quiero quemar, ¿cachai? Pero pongo la duda, ¿cachai? Sí. Digo, si yo fuera el primer Pritzker chileno y siendo como pensando como pienso, tal vez diría que no, pues es como cortar esto por la mitad, la Seré el, comunidad por la mitad. seré el único. Es la mitad del Super 8, ¿cachai? Mm. Ahora, hablando de la gente talentosa de Japón, hay muchos que lo nombraste que son más conocidos y son consolidados derechamente, y no solamente en Japón, en todo el mundo. ¿Cuáles son las nuevas oficinas que tú crees que la gente que nos está escuchando, estudiantes, arquitectos, deberían fijarse, que no son tan conocidas o no llega mucha información
Y uno debería poner ojo ahí porque uno puede aprender mucho también. Voy a ir al fondo del barril, voy a ir a una muy rara, ¿no? Ya. Porque me estáis preguntando algo que me encanta que me pregunten. Em, A tomar nota. Mira, porque esta generación Bubble, ¿cachai? Que operó durante la burbuja, que incluye Sejima, Kengokuma, son los que les tocó el pic de las lucas en Chile, ¿cachai? Perdón, en Japón. Que sería como los que tocó las pic de las lucas en Chile, que serían la generación que operó durante la época de Ricardo Lagos, ¿cachai? Por ejemplo, Sminan Rai, Charavena, Sirapuga. Les tocó ese pic, ¿cachai? Lo aprovecharon muy bien. Y esta generación pasó después a la generación post-bubble, post-burbuja, que son los que tocó la precariedad, ¿cachai? Y ahí está Atelier Bawao, está Taira Nishizawa, Mikan, hay varias oficinas que te podría nombrar. Y esas condiciones han permanecido, ¿cachai? Y esas condiciones obligaron a los arquitectos japoneses, esto es un discurso de ellos, ¿cachai? Me lo estoy tragando, a trabajar en equipo para repartir el riesgo, por ejemplo. Versus los arquitectos de la época del boom, que podían trabajar todos solos y llevarse todas las lucas ellos, ¿cachai? Entonces, esas condiciones se han perpetuado. Y hay otra gradiente, o otro eje, que es la apertura de Japón al mundo, el 2008, que es mucho más fácil para muchos países, hubo una reforma bien estructural, viajar a Japón y quedarse en Japón sin visa. Entonces lo que ha pasado es que además de que se han conformado grupos de arquitectos para repartir el riesgo, se ha venido mucha gente extranjera a vivir a Japón. Es gradual, ¿cachai? Pero está llegando más gente, eso ha producido tensiones anti-migración en Japón que muy parecidas a las que están pasando en muchos otros países, pero se han producido oficinas internacionales, ¿cachai? Em, Hay ejemplos anteriores de esto, ¿cachai? Pero ahora yo creo que hay más una tendencia que se produzcan estas cosas. Por ejemplo, hay una que se llama Nimori Nilsson, que es un australiano y un japonés, y otra que se llama Kuma Elsa, de una española con un japonés, que esto no tiene que ver con Kengo Kuma, pero tal vez sí. Nunca lo van a declarar así. Hola, soy hijo de Kengo Kuma. Y son oficinas binacionales, súper interesante. Nimori Nilsson y Elsa Kuma, o Kuma Elsa. Esas dos son un ejemplo de oficinas que están trabajando, repartiendo este riesgo, pero internacionalmente. ¿Cachai? Como que ya no alcanza la plata como en Japón, entonces hay que dar plata afuera para No, sostener fuera. estas oficinas, ¿cachai? Estos ateliers que a veces son como proyectos artísticos, ¿cachai? O sea, la oficina de arquitectura son proyectos artísticos. Hemos llegado a ese punto de precariedad. ¿Dónde se encontraron? ¿Dónde pueden encontrar más de estas oficinas que encontré súper interesantes? Para no carrilearme con que esta selección es mía. Para la Expo Mundial de Osaka, que es acá de cerrar el Sí. pabellón y todas las cosas. So Fujimoto hizo una selección junto con Akihisa Hirata de arquitectos jóvenes, que tengo entendido que son menores de 35 años, para que diseñaran los baños temporales de la exposición mundial. Y ahí están estas oficinas y varias más, si quieren ver otra. Es como un corte generacional de arquitectos menores de 40 japoneses que están bastante bien. Pero les cuesta salir de esta situación de hacer casa y cada vez más con menos presupuesto. Hay otra oficina interesante que se llama Group, con mayúscula, Group como grupo. Difícil de googlear, perdón, pero así se llama. Pero lo interesante que tiene que eh, a este eje como internacional le agrega otro eje interdisciplinar. Entonces la oficina no solo es de arquitectos, sino que entre medio hay como un actor, hay un cineasta, cosas que en general arquitectos como yo o tú hacemos como por separado, Sí, ¿cachai? sí. Y ellos como que lo vinculan. Entonces, entender un proyecto como un performance, ¿cachai? Como el momento que fotografía el proyecto como una especie como de obra de una puesta a escena, ¿cachai? Y tener a alguien de tu oficina que se encargue de eso como una parte importante del proceso de diseño, ¿cachai? Como después de la recepción municipal, por decirlo, lo encuentro bien novedoso. Esos tres, yo diría, Nimor Nilsson, Kuma Elsa y en el eje como interdisciplinar es el eje internacional, y el eje interdisciplinar es Group. Y los tres están haciendo baños en esta Expo Osaka. Hay más. De más, o sea, me Puedo imagino. seguir así, Sí. sí. Ñoño total de esta cuestión. Estoy monitoreando la escena así cercanamente. Un tema que me llamó la atención, no sé si lo viste, no sé si fue el año pasado o antes pasado. Toyota presentó como el nuevo campus que iba a diseñar frente al Monte Fiji y la oficina que lo iba a diseñar, de hecho estaba como en el proceso de diseño, era Bjarke Ingels. No sé si viste ese proyecto. ¿Mm?
¿Y qué opinión tenéis que... ¿De Björk Ingels? No, como que de ese... como de que, por ejemplo, un arquitecto extranjero, teniendo tan buen arquitecto en Japón, haga ese proyecto. Mm, pésimo. Pésimo lo encuentro. ¿Y el proyecto no lo viste? No me interesa nada lo que haga Björk Ingels, perdón. Lo encuentro tan como comercial. Encuentro que ha mejorado un montón, eso sí. O sea, como que el primer entrevistado de mi socio Felipe en estos los videos, que él no lo cuenta muy frecuentemente, pero fue Bjarke Ingels. En esa época para nosotros era medio ídolo porque venía de Plot, ¿cachai? Que eran Sí. estas maquetitas Como con Rem Koolhaas, luces, ¿sí o ¿cachai? no? Claro, maquetitas con luces, todo súper taquilla, era una especie de DJ, arquitecto, ¿cachai? Una cosa así, en 2006 estoy hablando, ¿cachai? Bienal de Venecia ah, creo que era la de Aaron Betsky o la de Massimiliano Fuxas, las dos súper malas, pero una de las dos. Y en esa bienal todavía eran Plot. Era él y el otro tipo, Julian de Smet. Y se separan y Bjarke Ingels claramente tenía como toda la pachorra, el programa más piola, y se empieza a arrastrar todas las marcas para su lado. Pues su primer proyecto es súper malo, ¿no? Lo encontré bien esquemático. Siguió en ese camino por harto tiempo, pero creo que ahora, como una gran oficina corporativa, que yo respeto esa manera de trabajar, no lo encuentro mala, ¿cachai? No porque sea comercial lo encuentro malo, pero se demoró un poco en madurar eso. Ahora están haciendo cosas buenas, o sea, lo de Bután, eso como el plan de Bután lo encuentro así, extremadamente loco, interesante. Tiene hartos proyectos que son sacados de cualquier parte y que no creo que sean muy interesantes. Es un monstruo que se mueve por su cuenta, ¿cachai? A esta Claro, altura, claro. no. Y los japoneses no tienen un... Pero, perdón, es Ah, que estoy planteando un tema de la xenofobia en Japón, es súper importante, porque, sí, por ejemplo, Zaha Hadid ganó el estadio olímpico de Japón, de Tokio para la Olimpiada que vino en el 2020, para la pandemia, lamentablemente. Lo ganó con este proyecto que después se burlaban, que era como una vagina y toda la cuestión, que era como muy genital. Y estos arquitectos, Tadao Ando, Toyohito, se fueron en contra de Zaha Hadid por razones muy cuestionables, incluyen xenofobia, sexismo, etcétera, no, temas no menores. La sacaron, básicamente. Un ok. concurso internacional gigante y pusieron no sé cómo, pusieron a Kuma, Kingo Kuma, Bubble, esta generación hizo una cuestión sin mucho brillo, ¿cachai? Le puso unas maderas por encima, que es lo que hace. Es súper inteligente, súper vivo, como que envuelve cosas. Y, o sea, hay resistencia, no sé cómo que el Ingles Eso, se lo eso te llevó. iba a Mm. preguntar, como que si la misma, los mismos arquitectos como del país tienen cierta resistencia a oficinas extranjeras que hagan proyectos ahí. Como la cultura japonesa, ¿cachai? No, o sea, hay unos proyectos bien interesantes como internacionales, Fukuoka, que estaba Isozaki, está Steinhaus, estaba Koolhaas, hay un montón de bienales, trienales, artísticas que ha trabajado MRDB, ¿cachai? Hay un montón de cosas, ¿cachai? Tal vez la Toyota no tocó como no le hizo cosquillas mucho a la gente como si fue el Estadio Olímpico, porque Claro, piensa que eso está al lado del Yoyogi de Kenzo Tange, ¿cachai? Como el gran edificio moderno de Japón, ¿cachai? Que es siglo de posguerra, y tenía que poner esta cuestión al lado que venía de otro planeta, básicamente, planeta paramétrico, y eso chocó, ¿cachai? Vikings probablemente no estaba produciendo el roce que debía. Pero piensa que tiene que ver con conexiones políticas también. Yo creo que no creo que Bjarke Ingels llegó y se metió así nomás de ver socios que son japoneses en Big, ¿cachai? De ver todo un aparataje para claro, resolver esas cosas y claro. poder trabajar en Bután, poder trabajar no sé en qué parte, Monte Fuji, como hiciste tú. Famosamente una zona, la del Monte Fuji famosamente espuria porque era donde está la secta, hasta la que envenenó con el metro con gasarín. Es Ah, como un sector como New Age turbio, ¿cachai? Como de secta. Eh, Entonces quizás lo dejaron ahí, métete con esa dale gente nomás. loca tú, sí, dale. Ahora, hemos hablado de, bueno, tu experiencia llevando no sé cuántos años con tu socio grabando entrevistas a Ujú, varios arquitectos, también tu vínculo con Japón, mm, pero también tenía otro lado, bueno, la academia y otro lado de construcción, o sea, diseñar. Y hay dos proyectos que me parecen muy interesantes. Uno, el de la casa Thor, que lo hablamos también en off, que es como tu casa más parecida a,
a la cultura, no sé si japonesa, pero tomaste algunos temas identitarios de allá. No sé si puedes explicar qué aprendizaje tuviste de esa casa y cómo fue el proceso de diseño, Mm. las estrategias que usaste. Sí, mira, a mí me cuesta explicar como la psicología detrás de un proyecto en el que participé yo. O sea, voy a ser bien sincero en eso, como que desde ahora en adelante estoy chamullando, ¿cachai? Y tal vez no es lo que hice, lo que estoy diciendo. Para dejar bien claro eso. No me estoy disculpando, estoy diciendo que realmente no, no me creo a mí mismo tanto lo que digo en mis propios proyectos, ¿cachai? Creo que es sano vivir con esa autocrítica. ¿Cómo? ¿En qué sentido? En el sentido de que el proyecto es una operación intelectual súper compleja. Como que tú encontrás que el proyecto habla, no lo que tú crees, Sí, habla por sí solo. Como que tu sí. discurso no va tan vinculado a lo que se ve. Yo te voy a explicar unos pocos inputs como duros que creo que son determinantes, Ya. pero no son suficientes para explicar el proyecto. Por ejemplo, hay una ventana cuadrada gigante en la fachada que da a la calle. Esa fachada es sur. Esa ventana cuadrada pueden recibir mucha luz indirecta. Entonces le hicimos muy grande. Esto lo hice junto con Thomas Bachelslager y junto con mi esposa Javier Jaude. Y esa ventana, el tamaño que tiene es como la dimensión corta para hacer un cuadrado, porque quería hacer un cuadrado, voy a ser bien sincero, de una ventana de un vidrio no jumbo, ¿cierto? Que tiene 3,6 por 2,5. Entonces, esto es 2,5 por 2,5. Por eso tiene esa ventana, ¿cierto? El material por fuera, habíamos pensado hacerlo con zinc. Voy a tirar como datos, ¿cachai? Íbamos a hacerlo con zinc alum negro, pero después en otro proyecto como que le metimos eso y no nos gustó cómo quedó y dejamos de ocuparlo. Entonces tratamos de probar con esta madera quemada, una madera carbonizada, ¿cierto? Con la costra, con un tipo de yakizuki de madera importada de Japón en este caso, que envuelve un proyecto que si no sería un galpón sin mayores atributos. Ahí en esa madera disimulamos las dos puertas de entrada que tiene la casa, porque tiene una puerta de entrada como a un estudio, un escritorio de la casa, y la puerta principal por otro lado. Y el volumen es un volumen que se usa completamente a los dos vecinos, un sitio de, si no me equivoco, de 350 metros cuadrados, no podemos usar 12 metros, de frente tenía 11, más o menos un cuadrado, se adosa a los 12 metros los dos lados, puedes subir 3 metros y medio, ¿cierto? Por adosamiento, y Tienes después razón. 45 grados, y eso te da la forma, ¿cachai? No es que me gustan las casas tipo, también me gustan, pero quedó el volumen máximo construible, ¿cachai? Quizá eso podríamos decir que se parece a esta idea que hablábamos antes de que las casas japonesas se han vuelto unas plantas libres, Claro. tanto en planta como en altura, ahí se parece mucho, ¿cachai? Y ese espacio fue el que empezamos a diseccionar para armar los recintos adentro, ¿cachai? Adentro, este volumen se volcó encima de la casa existente. Hay una casa, esa es como una remodelación en realidad, bien remodelada, pero una remodelación de una casa de los 70, 72 metros cuadrados. Le sacamos las particiones interiores, le sacamos el techo y le pusimos encima esta cuestión, ¿cachai? Y el espacio que queda entre la casa y el medianero, que son más o menos 3 metros, en una planta mariposa, para un lado está el dormitorio de mi hijo, ¿cachai? Un camarote con su baño en suite. Y al otro lado nuestro dormitorio del principal con nuestro baño en suite. Y en la esquina está el estudio este que te hablaba y en la otra esquina está la entrada. Más o menos ese es el principio. Y al medio queda este espacio como de doble altura dentro del galpón completo. No sé, pues la terminación interior, esta madera como un poquito al albayalde, pero prácticamente cruda, viene de proyectos anteriores, como la casa, perdón, la capilla en Junquillo, que es como el primer proyecto que hice como estudiante, un poco autorreferencial. Y, y en realidad queríamos, en realidad como familia, lo voy a decir como familia, esto después de la pandemia, queríamos un patio bien grande atrás, entonces como que la pegamos al antejardín todo lo que podíamos, quedan estos 5 metros de antejardín, quedan estos 12 metros de casa, y después quedan 100 metros cuadrados de jardín, un cuadradito al fondo, que mi señora, que es una artista del jardín, hizo algo muy bonito, con los árboles que habían, había un naranjo, había un limón, y había un damasco. Y con eso nos organizamos. Ya al año está una cuestión, un jardín precioso de bajo consumo hídrico que le quedó muy lindo. A la gente le gusta la casa, pero le gusta mucho más el jardín. Sí. Ahora, ¿tú pensaste la casa con quizá posible al futuro modificarla interiormente? O sea, pueden botar muro, moverlo, sacarlo. Hay una mezanina sobre estos dos bloques que quedan sobre el distanciamiento que hay entre la casa existente y el medianero, todo franja. Hay un segundo piso que podría ocuparse en el futuro.
Tratamos de no construir al medio, ¿cachai? Porque el sitio yo entendí que no se vendía muy fácilmente porque era un poco estrecho para hacer un segundo piso. La rasante y los adosamientos y los 45 grados como que se comían mucho el ancho de la planta en el segundo piso y por eso como que estaba un poco más depreciado el precio y era como conveniente para comprar en ese momento. Pero en principio lo hicimos en un solo piso y, y es un poco engañador por la calle. Tú pensás que tiene dos pisos, que está la ventana arriba, pero esa ventana en realidad es como una lucarna finalmente. Desde dentro se ve un tazo de cielo. Bien, bien bonito como se produce. Y bien difícil sacar fotos. Cuando vino el Palma a sacar la foto le costó un montón. Creo que que no llegó al punto de cómo se ve en persona, de cómo se ve esa contraluz de la ventana, que es como sentado ahí comiéndote y viendo esa ventana. Es un momento bien extasiante. ¿Y por qué japonés? Bueno, palabras de otros que voy a ocupar porque en verdad de nuevo, no sé muy bien claramente por qué hice lo que hice. Pero Taku Sakauchi, que es un profesor de arquitectura que vino hace poco, recién sacado de Japón, estuvo haciendo clases en la Católica, me contaba que era muy parecido al trabajo del arquitecto Kazuo Shinohara, que era uno de los arquitectos, grandes arquitectos del siglo XX japonés, que el cual yo estudié mucho tiempo en mis clases de Japón, que Shinohara decía que el espacio japonés, tradicional por supuesto, era de división. O sea, era un volumen, y en realidad está hablando no de toda la arquitectura japonesa, sino que de un tipo de arquitectura japonesa tradicional que es la Shoin, que era cuando se empezaron a integrar varios volúmenes dentro de uno mismo. Entonces, esa arquitectura Shoin es de división. Básicamente tenía una gran caja y que se empieza a partir para hacer cosas adentro, ¿cachai? Y en ese sentido se parecía mucho a lo que hicimos en la Casa Tor versus otra manera de operar que sería como aditiva, ¿ya? Que sería de varios pabellones separados, como la Casa Moriyama o la arquitectura del estilo clásico tradicional al Shoin en Japón, ¿cachai? Pero eso, un post-script de lo que hicimos, ¿cachai? No sé si estaba o no estaba en el momento que la diseñamos. ¿Y cuánto duró todo el proceso, desde el diseño hasta la construcción? Em, el diseño fue bien rápido, no fue tan como que fluyó mucho, pero nos quedamos pegados así peleando en detalle. No sé, hay una ventana discreta que nos sirve mucho de la cocina como para mirar para afuera. em, que ahí nació una ventana que no pareciera ventana por fuera, pero que sí pareciera ventana por dentro. Nos desvivimos un poco con mi señora. Ese detalle yo creo que ahí nos desangramos un poco, pero el resto fluyó bastante rápido, ¿cachai? Y súper óptima en el desarrollo en el aprovechamiento de una planta que como 120 metros cuadrados, pues se siente mucho más amplia, que algo que me encanta, como que cualitativamente es mucho mayor que lo que pareciera ser cuantitativamente, que son estos 120 metros cuadrados, principalmente por la altura grande que hay Claro. en abajo. El único pasillo que tiene es un pasillo para entrar, que básicamente eh, la idea es que sea una excepción. Oh, entra en un pasillo, es medio oscuro, ¿cachai? Una lugarnita chiquitita, pero después eso te permite como del exterior al interior, como bajar un poco la expectativa y después llegar a este espacio grande Grande. de doble altura, ¿cachai? Es como una especie de dosificador de expectativas. Y otro proyecto que también vi de tu trabajo, muy interesante, es el Mausoleo Dignidad. No Mm, sé si podéis contar, porque hay una historia bien buena, sí, y cómo fue ese proyecto, el resultado y el proceso. claro, ese proyecto, nombre completo, Mausoleo Memorial Dignidad. Y en ese tiempo con Tomás, anterior socio, Tomás Bacenslager, estamos trabajando, él sigue trabajando con la Fundación Gente de la Calle, una fundación que trabaja con gente en situación calle y ayuda a otras fundaciones, gente en situación calle, especializada en ese tema. Y en una de las conversaciones, nosotros como nos acercábamos ¿sí? para hacer proyectos pro bono con ellos, em, y en un viaje así como estábamos haciendo en una oficina de ellos para trabajar en Franklin, en un Uber me acuerdo conversando con Francisco Lago, al cual le mando muchos saludos, que Francisco dijo, ¿sabes qué sueño tengo, Diego? De hacer un mausoleo para gente en situación calle. Pero su idea era muy kitsch, pero taquilla, era que fuera una especie de calle de las estrellas, como de Hollywood, ¿cachai? Y que en vez del nombre como de Robert Redford, sería con un nombre de alguien que murió en la calle, que en general como que se pierden esos nombres, así que no Totalmente. documentáis bien, no lo mostráis bien. Gente que murió muchas veces sola, pero acompañada por gente como esta fundación. Y partimos de ahí, y de ahí fuimos al cementerio general, que nos apoyaron mucho con la idea de encontrar un sitio, buscamos el sitio, em, era para 400 unidades, fuimos a un sector, el ex Huerto San José, que es como el norponiente del cementerio, entrando por Lafayette, entrando por Independencia al norponiente,
Y nos ofrecía un sitio bien malo, así que era como contra un panderete así, bulldog. Había como una línea de gas que si le picabas como que explotaba todo, ¿cachai? Súper malo y valía carísimo. Sí, yo me fui para atrás cuando nos dijeron costaba, no sé, como 300 millones de pesos. ¿Cachai? Que el cementerio general es súper caro, ¿tá? Porque es un sitio que se vende el fondo por uso como de volumen, ¿cierto? Claro. Solo superficie. Y entonces improvisando, tratando de salvar el momento, porque era un encargo que sonaba perfecto, ¿cachai? Era como el encargo ya era bacán, era como un mausoleo para gente en situación calle, ¿cachai? Taquilla. Y, y improvisando, así como medio jazz, arquitectura, vimos una pasarela que había como en el límite del huerto, una especie de pasarela moderna que estaba súper abandonada, pero era muy bonita, de los 70, todavía no sabemos quién la construyó. He estado preguntando a harta gente, no encuentro todavía quién es. Y en esa pasarela que ya estaba hecha, que tenía que era súper bonita, le preguntaba, oye, por ejemplo, si construyéramos arriba de eso, o arriba de este bloque, ¿cuánto nos cobrarían por construir encima de lo existente? Es una cosa media lacatón basal, como de aprovechar lo existente. Y nos dijeron, no, qué idea más tonta, ¿cachai? Vamos a averiguar, pues. Y averiguaron y costaba cero. O sea, igual hay que pagar un derecho de construcción por Claro, construir, ¿cachai? pero Como no un 300 20%. palos. Pero claro, ¿no? Y en verdad se nos abría un montón de espacio. Y ahí partió el proyecto, ¿cachai? Como esa fue la primera operación que terminó un montón. Y una vez que elegimos esta pasarela del expuesto San José, y arriba sabíamos que teníamos poca plata, queríamos construir una etapa, porque siempre uno tiene la tentación de hacerlo muy bonito, chiquitito, una etapa y después más etapas que nunca van a llegar, o hacer ojalá todo de una. Esto es una pasarela de 100 metros, ¿cachai? Súper larga, de como 3 metros de ancho. Y lo que había el problema era como dónde poner las tumbas y techar un poco, porque era un eje como norte-sur, así como faraónico, que camináis con el sol encima, ¿cachai? Y pusimos un techo, la mitad del techo, la mitad que importa, como diría el maestro. Pusimos la mitad del techo está en pendiente así, dicen que se parece a Chinohara también, la casa Prisma, que también Raditz emuló en esa casa que hizo en Pirihueco, no sé dónde fue, Colico, no tengo idea dónde está. Y, y ese techo solo cubre el sol de la tarde, para no tapar el de la mañana, que igual es rico, ¿cachai? En el cementerio hay vida en la noche y no llega gente muy temprano. Se cierra hacia el poniente, te tapa el sol del poniente, pero se abre hacia los Andes, o sea, puedes mirar para allá en el sol de la mañana. Y teníamos un límite de altura en el mausoleo. O sea, en el cementerio puedes construir hasta los 6 metros, y los 6 metros llegaban justo a la altura antepecho de esta pasarela. Entonces, pusimos unas bancas que al mismo tiempo son tumbas. O sea, tú te sentás arriba de las bancas. Súper sacrilegio, pero era lo que hasta ahí podíamos llegar, ¿cachai? Y tú levantáis estas tapas de las bancas y metís urnas para restos, que son estos cuerpos que llevan un tiempo ahí, que ya a traer algunos restos que estaban ya sepultados de gente haciendo en calle al mausoleo. Y el otro lado, la otra hilera, es de cenizas, ¿cachai? ¿Por qué restos y cenizas? Porque además tiene un problema de sobrecarga, que teníamos que tratar de llevar la menor carga posible, después es una estructura súper liviana, y los cuerpos recién fallecidos son bastante pesados versus cuerpos que ya Claro. se han descompuesto y en el fondo son puras cenizas, que es muy liviano. El calculista recomendó esa opción. Y eso quedó, o sea, y tú después caminás por este eje, ¿cachai? Súper monumental, que en realidad es súper económico. Hay una figura como de casa tipo que se produce con la estructura, que no la hicimos tan simétrica para que no fuera tan obvio el gestito. Y el techo en pendiente, súper simple. Te sentás en la banca, y te tapa el sol poniente y en ese momento puedes mirar Santiago Poniente, con una vista súper como rara, ver Santiago Poniente como a 6 metros de altura, ver estos guetos verticales y estos talleres mecánicos abajo. Una vista bien particular. Y fue un proyecto bien bonito, bien simple en sus operaciones, porque tampoco daba para volverse loco. Pasamos por una opción más loca, pero tuvimos que cortarle toda la grasa y fue financiado totalmente por la CPC, la Confederación de Producción y Comercio. Y fue muy divertido porque en la fundación había un compañero que era UDI, hay otros que eran de izquierda, había gente de todos lados, ¿cachai? El de la UDI, el Miguel Arias, él fue a hablar con Juan Sutil. Dijo, ya me voy a pedir la plata con Juan Sutil cuando era el jefe de la CPC. Pero hay que sacarle toda la cuestión de dignidad, porque esa cuestión con Juan Sutil no va a picar. Ya, sácalo. Si hay que sacarlo, sácalo, ¿cachai? Ya, lo saco. Y le presenta la cuestión y Juan Sutil le dice, oh, esto es muy bueno. ¿Y sabéis qué tiene esto? Le dice Miguel. Juan Sutil le dice a Miguel, ¿sabéis qué tiene esto, Miguel? Tiene dignidad. Diría ponerle mausoleo de dignidad. Y él le pone el nombre de nuevo, ¿cachai? El solito se pone la cosa y ya, bueno, si a Juan Sutil le gusta la dignidad, mejor. Y así quedó.
Pues es que, o sea, me parece muy interesante el proceso, sobre todo yo creo que lo que tú decís, el diseño no fue tan largo, pero todo lo que hubo detrás fue lo más Mm, complejo. Y hemos hablado de muchos temas y también hay algo que a mí me parece clave, que es como, volviendo a lo que hemos conversado, el rol del arquitecto, lo que se viene a futuro. Tú dijiste el tema de China, que está evolucionando un tema, o sea, mm, exponencialmente en muchos ámbitos. Estamos llegando casi al final del episodio y quedan dos preguntas. La primera es, ¿cómo ves tú el rol del arquitecto, sobre todo la forma que vamos a tener de trabajar en los próximos 20 años, 30 años, ligado a la inteligencia mm, artificial? Y del mismo tema que tú estás hablando recién, del proyecto Mausoleo Dignidad, o sea, la inteligencia artificial podría lograr un resultado así, ¿hasta qué punto uno lo va a poder usar? mm. ¿Y cuál la va a poder, se va a poder desligar, ¿cachai? Claro, yo así voy a sonar medio cursi, ¿cachai? Pero la integración de la inteligencia artificial como un agente en tu oficina de arquitectura, ahora estoy trabajando solo, dependo mucho del Nano Banana, ¿cachai? Del ChatGPT, todas esas cuestiones, Mm, porque estoy solo, ¿cachai? Necesito optimizar mi tiempo. totalmente. Hace que lo artificial sea más artificial y que lo humano sea más humano. Ese es como mi cliché callampero que te voy a decir. Pero lo voy a explicar, ¿cachai? Muchas de las operaciones que las hacían personas, bueno, van a ser tomadas por estos agentes, pero la parte humana, ¿cachai? Esta cuestión de hablar con Juan Sutil y contarse chistes y eso yo creo que el GPT no lo puede hacer tan fácilmente, ¿cachai? No puede reemplazar la improvisación de decir, oye, lo hacemos ahí arriba, ¿a cuánto sale, ¿cachai? Claro. Y que te encuentren un tonto, ¿cachai? Pero en verdad no eres tan tonto. O sea, y nunca en mi vida me he sentido tan inteligente como cuando me dijeron que salía nada, ¿cachai? O sea, momento de eureka total. Em, y creo que está mucho en pulir tus habilidades blandas, ¿cachai? Que creo que como arquitectos tenemos que trabajarlas, ¿cachai? No puedo llegar y venir vestido, bueno, estoy vestido de negro, estoy con chor, igual un poquito más blando, pero como verte como alguien normal, ¿cachai? Entrar con chistes, saber manejar la conversación, tener habilidades que tal vez la universidad no te supo enseñar, pero que la vida te las va a pedir, sí o sí, ¿cachai? Entonces siendo tú, de las entrevistas, ¿cachai? Todo el mundo, el podcast, o sea, como influjo parasocial que está llegando a nuestras vidas, tiene que ver con eso también, ¿cachai? Sí. Como que necesitamos esto de estar escuchando a gente conversando alrededor nuestro, porque estamos solos, ¿cachai? Estamos trabajando mucho. Entonces hay que darle vuelta, ¿cachai? ¿Cómo hacemos que la arquitectura sea una conversación, que la parte conversada de arquitectura entre dos personas, digamos, arquitecto, cliente, o arquitecto, usuario, sea fluida, ¿cachai? Sea sincera, sea profunda? Eso creo que la inteligencia artificial se va a demorar harto en llegar para allá, ¿cachai? Si es que en el peor de los casos, ¿cachai? Buenísimo. Ujú. Y lo último, que siempre hago esta pregunta. eh, Me dijiste que han grabado cerca de 900 entrevistas, probablemente hay Mm. hablado con muchos arquitectos, has trabajado en la academia, probablemente han pasado muchos alumnos en tus clases, también eh, has realizado distintas obras, has ido 16 veces a Japón, has vivido muchas cosas distintas. Oye, lo hacía sonar bonito. Que quería la pregunta, ¿cachai? Mirando para atrás, como ese Diego que tenía esa inquietud de seguir como el tema del manga, de dibujar, con todo este proceso que hay vivido, ¿qué le podríais decir? 10 años, teniendo, no sé, 10 años, ¿cachai? O 12 años. ¿Qué le podríais decir mirando para atrás con todo esto? Chucha. Pobrecito, weón. No sé, weón. Que lo pase, que disfrute. Yo creo que el otro día Fernando Pérez estuvo haciendo un magíster, lo acabo de terminar. Un magíster como medio versión executive, éramos unos puros viejitos haciendo el posgrado que deberíamos haber hecho mucho antes. Y en un momento, y no he podido conseguir la fuente, pero Fernando Pérez, que era nuestro guía de tesis, parafraseó una frase de John Ruskin, que se la encontré también a Christian Dior en otra versión. Pero la de John Ruskin, este teórico de la arquitectura, el diseño y las artes y los oficios a finales del siglo XIX, decía que la belleza, estoy parafraseando un parafraseo, así que perdónenme, Ya, dale. la belleza no es más que el entusiasmo de quien produce ese objeto. Entonces creo que le diría a mi yo de esa época, ¿cachai?
que sobre todo disfrute lo que está haciendo, ¿cachai? Me acuerdo todos los trabajos que hice en la universidad, no creo que me haya ido mal, ¿cachai? Me siento que me ha ido bien, pero no aproveché como a fondo todos esos momentos como que ahora veis como de lujo, ¿cachai? Mm. De estar haciendo maquetas, diseños por un semestre, con alguien bacán revisándote lo que en verdad tenía a toda la disposición, solo que yo le tenía miedo, me da vergüenza. En ese momento, bueno, y más para adelante también. Ahora trato de como realmente disfrutar lo que hago y si me queda bien, bacán, y si me queda mal, lo pasé bien, ¿cachai? O sea, si un cliente me viola, ¿cachai? Porque me quedó mal, lo pasé bien antes. Puede pasar. Y creo que eso es lo que le podemos dar al mundo, ¿cachai? Un poco de goce y de erotismo, en el mejor sentido de la palabra, a lo que hacemos y que eso se transmita en una ciudad llena de goce, ¿cachai? Em, y en un mundo donde la política, donde los problemas geopolíticos parecieran que nos están llevando a un abismo, ¿cachai? Hay que aferrarse a cosas como que no cambian, como que se mantienen las cosas, no estoy diciendo conservar, sino que aferrarse, ¿cachai? Y potenciar cosas que sabemos que en un tiempo más van a seguir estando ahí o vamos a seguir necesitando, ¿cachai? Y siempre vamos a estar belleza y esas cosas que nos cuesta hablar a los arquitectos, nos cuesta hablar de belleza, ¿cachai? Porque es una palabra como refalosa, pero hablamos sin problema de espacio, que es mucho más jabonado que belleza, que creo que es algo que deberíamos aspirar en todo lo que hacemos, ¿cachai? Y creo que el goce y disfrutar lo que hacemos es un camino que yo encontré muy directo a encontrar esa belleza en lo que hacemos. Buenísimo. Buen cierre, Creo Diego. que responde a tu pregunta. Sí, buen Sí. cierre. Fue una conversación muy entretenida, enriquecedora. Hablamos de hartas cosas, así que gracias por venir al De podcast. nada, maestro. Súper.